Bienvenidos a este pequeño espacio del estudio de la lección de escuela sabática Familias de Fe. La cultura puede ser amiga o enemiga en la medida en que la fe cristiana transija con ella. Las familias que desean mantenerse fieles al camino radical del discipulado cristiano a menudo se enfrentarán con la presión cultural de afectar el cumplimiento de las normas de santidad. Cuando las familias cristianas navegan en el nivel de adaptación cultural que consideran apropiado, pueden tener la seguridad de que no hay lugar dentro del cristianismo auténtico para rebajar a ningún ser humano, ya que todos fuimos hechos a imagen de Dios y a su semejanza. Si una cultura menosprecia a cualquier grupo en función de los siguientes criterios: origen étnico, género, clase social, discapacidad mental, física, edad u otros, entonces hay una oportunidad para cortar de plano con esa cultura, pues debemos dar a conocer con hechos a un Dios que no muestra favoritismos ni hace acepción de personas. Las familias de la Biblia nos presentan un sinfín de errores para que podamos aprender y las evitemos. Estas familias se inspiraron al menos parcialmente en las culturas en las que vivían, desde el error garrafal de Abraham y Agar hasta la presencia de ídolos en la casa de Jacob. La cultura siempre ha ejercido sobre el pueblo de Dios. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, se extiende por todo el mundo las influencias culturales. En la Iglesia serán diversas y variadas las familias que la conforman. Las familias de la Iglesia Mundial tendrán que hacer un balance de su entorno cultural y plantearse cómo resistir su cultura o aprovecharla mejor para promover el reino de Dios. El versículo para la semana se encuentra en Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amigo, no importa en qué etapa de la vida estemos, ni nuestras experiencias pasadas, ni lo que nos depara el futuro, existimos en el contexto de la cultura. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, incluso nuestra iglesia, todos se ven afectados por la cultura en la que existen y en forma notable. Las familias cristianas entonces enfrentan desafíos culturales todo el tiempo. A veces estas influencias culturales pueden ser buenas, sin embargo la mayoría de las veces la influencia es negativa. Cada vez que pasamos frente a una iglesia y vemos un cartel con los horarios del domingo, esto nos recuerda claramente cuán lejos puede llegar el poder de la cultura. Lo bueno es que el poder del Evangelio nos da luz, nos da consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que la cultura puede ocasionar. En esta semana veremos cómo podemos ser familias de fe, mientras procuramos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. El Evangelio y la cultura. Aceptar lo bueno. Los judíos del primer siglo no podían entrar en la casa de gentiles ni comer con ellos. Esto no tenía ninguna base bíblica. Era una creencia cultural. Dios tuvo que intervenir milagrosamente para eliminarla. ¿Debemos eliminar toda influencia cultural a la hora de predicar el Evangelio? Como familias y miembros de una comunidad, estamos inmersos en una cultura determinada. En esta cultura hay aspectos que armonizan con los principios bíblicos y debemos respetar e incluso potenciar. Rechazar lo malo. Aunque algunas costumbres culturales fueron toleradas por Dios por algún tiempo, como la poligamia, otras fueron totalmente rechazadas, como la adoración a los ídolos. Por mucho que la cultura influya en nuestras vidas, debemos rechazar categóricamente aquello que comprometa nuestra fe. Si una costumbre cultural menosprecia a cualquier grupo en función de su género, etnia, clase social, discapacidad, edad,
debe ser completamente rechazada. Inmersión cultural. La Biblia contiene historias de personajes como Abraham, Ruth, Esther o Daniel y sus amigos que fueron drásticamente arrancados de su cultura y colocados en un ambiente cultural completamente distinto. En la actualidad, estos cambios son cada vez más frecuentes, generan ansiedad y afectan a nuestra vida familiar e incluso a nuestra vida espiritual. Las promesas bíblicas, la confianza en Dios y el apoyo de nuestra familia y amigos pueden ayudarnos en estas circunstancias. Debemos aprender a adaptarnos a una nueva cultura, aceptando lo bueno y rechazando lo malo. Para ello debemos depender de la oración y de la conducción del Espíritu Santo. La cultura del Evangelio. Transmitir el Evangelio. Poco a poco los hábitos se convierten en tradiciones. Con el tiempo resulta difícil separar las costumbres de los principios. Aunque es nuestro deber transmitir nuestras creencias a nuestros hijos, no debemos olvidar que Dios no tiene nietos, solo hijos. La fe no es un rasgo genético que se pueda transmitir a la siguiente generación. Cada uno debe vivir una experiencia personal con el Salvador para convertirse en un hijo de Dios. Extender el Evangelio. Las familias cristianas son llamadas a experimentar juntas el poder del Evangelio y a compartirlo en cualquier cultura en la que vivan. Podemos tropezar al intentar transmitir nuestra fe dentro de una cultura particular. Sin embargo, Dios sabe cómo introducir su reino en cada contexto cultural. Si cooperamos con Él, siempre nos guiará mediante su palabra y su espíritu. Elena de White, en Profetas y Reyes, nos habla: la religión de Cristo eleva al que la recibe a un nivel superior de pensamiento y acción, al mismo tiempo que presenta a toda la especie humana como igual al objeto del amor de Dios, habiendo sido comprada por el sacrificio de su Hijo. A los pies de Jesús, los ricos y los pobres y los sabios y los ignorantes se encuentran sin diferencia de casta o preeminencia mundanal. Todas las distinciones terrenas son olvidadas cuando consideramos al ser que traspasaron nuestros pecados. La abnegación, la condescendencia, la compasión infinita del ser que está muy ensalzado en el cielo avergüenzan el orgullo de los hombres, su estima propia y sus castas sociales. La religión pura, sin mácula, manifiesta sus principios celestiales al unir a todos los que son santificados por la verdad. Todos se reúnen como almas compradas por sangre, igualmente dependientes del ser que los redimió para Dios. Querido amigo, que esta semana te ayude a reflexionar cómo nosotros podemos mantenernos firmes en la fe. A pesar de las diferencias culturales, Dios no hace excepción de personas.